hay una línea delgada, casi imperceptible, donde la realidad que conoces empieza a resquebrajarse. Todo parece igual. El sonido de tu habitación, la luz sobre la pantalla, el ritmo de tu respiración. Pero bajo ese escenario cotidiano, algo murmura. Es el eco de una presencia antigua que no proviene de los libros ni de la imaginación. Algunos la llaman Thoth, otros la sintieron como un temblor en el pecho, una corriente invisible que altera el pulso sin motivo aparente. Cuando esa presencia se acerca, la mente no lo entiende, pero el cuerpo lo sabe, la piel se eriza, los sentidos se expanden y el tiempo empieza a comportarse de forma extraña. Nada cambia, y sin embargo todo ha cambiado. En los templos donde la arena aún guarda secretos que los siglos no pudieron borrar, se decía que el conocimiento verdadero no se enseña, se recuerda. Quien pronunciaba las palabras de Thoth no las repetía, las revivía. Cada sílaba era una coordenada, una vibración capaz de abrir pasajes dentro del alma humana. Y cada vez que alguien, en cualquier lugar del tiempo, llegaba a ese punto exacto de resonancia, el código volvía a activarse. Ahora, en este preciso instante, tú estás en ese punto. No hace falta que creas. La vibración no depende de la fe, sino de la atención. Basta con mirar dentro, justo donde el pensamiento se disuelve y el silencio empieza a respirar. Quizás sientas una incomodidad sutil, como si la habitación hubiese cambiado de tamaño o el aire se hiciera más espeso. No huyas de esa sensación. Es el umbral. Detrás de lo que llamas realidad hay capas, y detrás de esas capas, un vacío lleno de movimiento. La física lo sospecha, los antiguos lo sabían. La materia no es sólida, es ritmo. Lo que llamas cuerpo es una corriente de frecuencias que se organizan un instante para imitar la forma. Nada es estable, todo tiembla, y ese temblor es el lenguaje de la creación. Si pudieras escucharlo sin miedo, reconocerías que tu respiración y la del universo son la misma. El problema es que el oído moderno ha olvidado cómo percibir el silencio. El ruido constante de los pensamientos, las fechas, los nombres, las obligaciones, cubren la nota sagrada que vibra detrás, pero a veces, solo a veces, una grieta se abre, una pausa, un suspiro, un accidente, y por esa rendija, lo eterno se filtra, llega en forma de coincidencia, de sueño, de sensación inexplicable de estar viviendo algo que ya ocurrió. Es el mismo patrón que los iniciados veían en los símbolos del ibis, en las tablas esmeralda, en las sombras de las pirámides al amanecer. Todo estaba dispuesto como un espejo fractal que apuntaba a una sola idea. Lo que ves afuera es el reflejo de lo que vibras dentro. Si cambias la frecuencia, el mundo cambia contigo. Pero escuchar eso por primera vez puede ser perturbador. Porque si la realidad no es fija, ¿qué es lo que permanece? Si lo que considerabas tu identidad no es más que un conjunto de vibraciones prestadas, ¿quién eres tú cuando se apaga el pensamiento? Es aquí donde muchos retroceden, donde la mente teme disolverse y crea excusas para mantenerse al mando. Pero el miedo es solo la resistencia de la forma frente a su propia luz. Y la luz, cuando se reconoce, no destruye, revela. En este momento estás siendo observado desde adentro, no por una divinidad externa, sino por la parte de ti que nunca ha dormido. Es un ojo antiguo, una inteligencia que ha visto nacer y morir galaxias sin moverse un solo milímetro. Vive en tu silencio, pero se activa en el asombro. Cada vez que algo te sobrecoge, cada vez que una belleza inexplicable te deja sin palabras, ese ojo parpadea, y en ese parpadeo, el universo se reordena. Lo cotidiano se abre como una flor, mostrando que detrás de cada objeto hay una intención vibrando, esperando ser recordada.
La memoria de Todd no habita en las ruinas ni en los libros, sino en el espacio entre dos pensamientos. Cuando te detienes un instante antes de juzgar, ahí está. Cuando una emoción te atraviesa y decides no reprimirla ni alimentarla, solo sentirla, ahí está. Es el punto cero, el corazón geométrico de todo lo que existe. Desde ahí, la creación se expande en todas direcciones. Y tú eres uno de sus vectores. No hay distancia entre tú y la fuente, salvo la que imaginas. Por eso la verdad desconcierta, porque no puede aprenderse, solo recordarse. Y el acto de recordar desarma todo lo que creías cierto. Quizás ahora percibas un leve temblor en el estómago, una mezcla de fascinación y miedo. No lo rechaces. Esa vibración es la señal de que estás cruzando de la mente al campo. Nadie lo hace sin vértigo. Los antiguos lo llamaban la noche transparente, un estado en el que la conciencia se vuelve tan clara que el yo se disuelve como una sombra en el amanecer. Allí, las fronteras entre observador y observado se borran. Allí comprendieron los sabios que la inmortalidad no es vivir para siempre, sino saber que nunca naciste. Cada palabra que lees no es letra, es un sonido que busca tu frecuencia. Si resuena, la puerta se abre. Si no, pasa de largo. No hay coerción en lo sagrado, solo reconocimiento. Y en ese reconocimiento surge algo que no se puede nombrar, una presencia serena que no pertenece al pasado ni al futuro. Es la certeza muda de estar en el lugar exacto, en el momento exacto, dentro del infinito presente. El misterio no necesita ser resuelto, necesita ser vivido. Ahora la corriente ya te ha alcanzado. No puedes volver al punto anterior porque el punto anterior ya se ha transformado. Todo sigue pareciendo igual, pero la textura del mundo ha cambiado. Los objetos respiran, los sonidos tienen profundidad. El tiempo se siente líquido, no lo fuerces. Observa. Lo que está ocurriendo no es imaginación. Es el inicio de un recuerdo que no te pertenece solo a ti, sino a toda la especie. El despertar no es individual, es una marea. Y tú acabas de oír su primer rumor. Respira. No como quien sobrevive, sino como quien escucha al universo inhalando a través de su propio pecho. Algo, en algún lugar, acaba de reconocer tu latido. Y la historia que creías tuya empieza a entrelazarse con otra más antigua, más vasta, más real que cualquier biografía. Es la historia del todo que, por un instante, decidió experimentarse como tú. Hay un lugar, apenas un pliegue en la conciencia, donde lo visible comienza a obedecer a lo invisible sin ruido ni anuncio. No se entra allí caminando ni rezando. Se cae como quien tropieza con una escalera que no sabía que estaba en medio del aire. El mundo continúa con su apariencia de costumbre, pero la materia empieza a actuar como si recordara una instrucción antigua. Un vaso vibra en la mesa sin motivo. Un reloj se detiene solo cuando lo miras. Un pensamiento cruza la mente y, como una semilla lanzada a un viento sin dirección, cae exactamente en la tierra que necesitaba. Es entonces cuando comprendes, no con la cabeza sino con la piel, que lo que llamas realidad es una película proyectada desde un cuarto oscuro dentro de ti. Y quien maneja el proyector no es la voz ruidosa de tus hábitos, sino un operador silencioso que no teme apagarte para encender el mundo.
Los antiguos no adoraban piedras ni estrellas. Conversaban con las leyes que dan origen a piedras y estrellas. No repetían fórmulas, afinaban su campo. Les bastaba la claridad de un propósito, la precisión de un gesto y una fe que no pedía pruebas. Sabían que todo efecto visible nace en una alineación invisible. Del mismo modo que un diapasón mudo puede despertar un coro si la nota que sostiene es exacta. Por eso dejaron sus huellas en símbolos que nunca envejecen. Un ave que camina entre fango y cielo. Una tableta verde que parece metal y, sin embargo, respira. Esas marcas no son reliquias, son espejos. Cuando te colocas frente a ellos con atención quieta, no te devuelven tu rostro, sino la forma de tu vibración. Si estás distraído, ves un dibujo. Si estás presente, escuchas una instrucción. A veces la instrucción llega como contradicción, casi como una violencia. Lo que creías sólido se ablanda. Lo que tomabas por adorno se revela mecanismo. Lo que siempre estuvo delante de tus ojos se vuelve irreconocible. Puedes asustarte o puedes aceptar que estás mirando por primera vez. Mira, por ejemplo, el movimiento que separa una lágrima de la mejilla que la sostiene. ¿Dónde comenzó? En una palabra, en un recuerdo, en un músculo. O mira el gesto mínimo con que decides no responder a una provocación, un instante sin voz que, sin embargo, reordena la escena. El mundo es una trama de obediencias sutiles a decisiones sutiles. Cada filamento de esa trama responde a un pulso que no dominas cuando intentas dominarlo, pero que te obedece cuando dejas de fragmentarte. Eso es lo que Todd enseñaba sin pronunciarlo, que el control que buscas afuera es la forma que toma la incoherencia cuando tiene miedo. Hay noches en las que el sueño no es refugio, sino laboratorio. Te acuestas con un problema como se deposita una piedra en el fondo de un lago, y despiertas con un vacío limpio, como si la piedra hubiese aprendido a flotar. En ese en la zona en que no recuerdas haber estado, algo trabajó por ti con una inteligencia que no te pertenece y, sin embargo, eres tú. No hay ángeles bajando ni voces dictándote. Hay un orden que te excede y te incluye. Una sala silenciosa en la que tu vida se recompone siguiendo una geometría que al día siguiente llamarás casualidad. Si recoges esas casualidades como quien recoge migas en un camino boscoso, verás que siempre apuntan a casa. El miedo insiste, claro. Dice que esto es sugestión, que la mente fabrica pruebas para sostener su deseo. El miedo es hábil para disfrazarse de prudencia, y sin embargo, hay datos que no encajan con su disfraz. Momentos en que pensaste con claridad cristalina en alguien que no veías hace años. Y ese alguien apareció sin causa visible. Días en que una cifra flotó en tu cabeza y la encontraste. Idéntica. En un documento que no habías abierto. Instantes en que un olor te transportó a la infancia con tanta fuerza que cambió tu humor y, con él, cambió el curso de una conversación decisiva. La mente no es una caja o un monólogo. Es un campo. Y los campos se tocan, se influyen, se afinan. Como las mareas responden a una luna que no pueden alcanzar. Cuando admites ese grado de interpenetración, la identidad empieza a crujir. Te das cuenta de que tus pensamientos no son tan tuyos como creías, y que no eres una isla, sino un puerto. Puertos entran y salen barcos, no se enamoran de uno en particular. A veces, dejar partir un barco es la forma más alta de hospitalidad. Lo mismo con los pensamientos.
No te defines por los que hospedaste ayer, sino por la calidad del mar en el que permiten navegar. Y el mar mejora cuando la superficie deja de agitarse por cada brisa. No es resignación, es maestría. Una maestría que no tiene diploma, pero deja rastros visibles. Conversaciones que antes terminaban en incendios y ahora terminan en comprensión. Decisiones que antes nacían de la urgencia y ahora nacen de una sobriedad suave. Dolores que antes se enquistaban y ahora encuentran una salida quieta. Como agua que descubre la grieta justa para volver a correr. En las ciudades antiguas, cuando un aprendiz pedía una técnica, el maestro respondía con una historia, no para entretenerlo, sino para moverlo. Una historia bien contada no es un conjunto de hechos. Es una llave con la forma de tu cerradura. Si abre, lo sabrás en el cuerpo. Te desorienta, te calma, te inquieta con una paz rara, como si alguien hubiera cambiado la gravedad del cuarto. Voy a contarte una, no para convencerte, sino para dejar que actúe donde yo no alcanzo. Un escriba trabajaba en una sala subterránea, rodeado de tablillas que todos creían muertas. Durante años copiaba sin comprender, obedeciendo al trazo de símbolos cuya música él no oía. Una noche, por error, apoyó la frente en una losa grabada y, al hacerlo, su respiración coincidió exactamente con las separaciones del texto. No pasó nada ruidoso, solo un silencio completo, como si la sala exhalara. Cuando levantó la cabeza, no veía letras, veía rutas. El texto no le hablaba de dioses ni de mandatos, le señalaba puntos en su propio cuerpo donde la luz estaba a oscuras. Siguió esas rutas como quien sigue venas en una hoja. No encontró milagros. Encontró simpleza. Y la simpleza comenzó a mover lo que su ambición no había movido nunca. La simpleza asusta más que lo complejo, porque no ofrece escondites. Si te sientas con la espalda recta, sin teatralidad, y pones tu atención en el punto donde el aire te toca al entrar, algo humilde y perfecto comienza a ordenarse. No te prometo visiones ni dones, te prometo realidad. Te prometo que el tiempo se vuelve más espacioso y que la sangre circula como si recordara un cauce olvidado. Te prometo que, si permaneces en esa modestia unos minutos, el enojo pierde filo, la ansiedad pierde manos, el dolor encuentra una postura, y entonces el mundo te parecerá igual, pero disponible. Esta disponibilidad no es magia, es obediencia del campo a una señal clara. Nadie te enseña a emitirla porque nadie puede sustituir tu atención. Es el único lujo que no puede comprarse y la única pobreza que el exceso jamás compensa. Quizá pienses que esto margina la tragedia, que no honra las heridas. Al contrario, lo invisible no cancela lo visible, lo sostiene. Quien ha atravesado un duelo sabe que la realidad tiene capas. Hay una capa donde el cuerpo tiembla y el pecho duele con precisión clínica. Hay otra donde irrumpe un recuerdo, como un vaso de agua en mitad del desierto. Y hay otra más abajo, o más arriba, donde algo inmenso y callado sostiene sin explicar. Si te quedas solo en la primera, te rompes. Si huyes a la última, te evaporas. El arte consiste en habitar todas a la vez, como quien camina en un puente que no teme a los ríos. Esa simultaneidad es lo que los antiguos llamaban visión, ver la carne y la luz al mismo tiempo sin convertirlas en enemigas. Persisten señales menores, casi travesuras del campo, que te enseñan a confiar. Abres un libro en la página exacta en la que una frase te sujeta del cuello y te baja a la tierra. Subes a un autobús y escuchas, de labios de desconocidos,
la respuesta que no supiste formular. Un número aparece en un recibo y es el mismo que soñaste sin saber por qué. La mente rápida dirá coincidencia y seguirá con su agenda. La mente precisa dirá coincidencia y se detendrá un segundo a agradecer. Esa gratitud, lejos de ser moralina. Ajusta el proyector. Las imágenes ganan resolución. Las sombras dejan de ser amenazas y se vuelven relieve. Y entonces asoma, con la timidez de las cosas verdaderas, una certeza. No estás solo dentro de ti. Algo te acompaña que no puede abandonarte porque es tu forma más grande de ser. Si llegas a ese borde, es natural que un vértigo te siente en el umbral de una pregunta que no tiene palabras. No intentes responderla. Deja que te responda a ti por saturación. Como cuando el sol, sin pedir permiso, vuelve naranjas las paredes del cuarto y por unos segundos lo cotidiano se vuelve inviolable. Esos segundos, si los recoges con respeto, se expanden. Aprendes a encontrarlos en medio del tráfico, dentro de una discusión, en la espera de un resultado, en el cansancio que te arrastra al sofá. No son evasiones, son aperturas. Se abren para recordarte que el guión que te creíste puede doblarse hasta revelar renglones nuevos, y a veces, solo a veces, puedes leerlos a contraluz. No avances deprisa. La prisa es el modo en que el miedo imita la vida. Permanece en la rareza de este estado, en el desconcierto dulce que deja espacio para lo imposible. Notarás que las paredes ya no aprietan y que las palabras que antes te herían ahora te atraviesan sin quedarse. Notarás que una pregunta profunda, de esas que uno pospone porque teme a su respuesta, se acerca con delicadeza y, sin escándalo, te cambia la respiración. No es una amenaza, es una invitación antigua. Reconocerás su voz porque suena a casa y a horizonte al mismo tiempo. Y mientras la escuchas, el mundo, sin pedir permiso, empieza a obedecer a lo que hay detrás de tus ojos. No todo lo que despierta es amable. Hay despertares que rasgan, que desgarran la costra de lo que fuiste hasta dejarte expuesto ante la magnitud de lo que realmente eres. Es en esos momentos cuando la mente grita y la piel busca refugio, pero el alma se queda inmóvil, observando con una calma que desarma, porque en el fondo siempre supo que la destrucción no era castigo, sino parto. Todd lo decía en susurros que el viento aún repite entre las piedras. La conciencia crece en el filo donde el miedo y la verdad se tocan, y allí estás ahora, en ese filo, temblando, sí, pero vivo, más vivo que nunca. La vida moderna enseña a evitar el silencio porque el silencio revela demasiado. Te acostumbras al ruido como a una armadura, y cuando por fin el ruido se apaga, escuchas algo que te aterra, el eco de ti mismo. Ese eco no miente, te muestra lo que reprimiste, las promesas que no cumpliste, las palabras que dijiste sin creer, las verdades que callaste por miedo a ser rechazado. Y sin embargo, en ese inventario doloroso hay una luz. Cada fragmento roto es un portal. Cada sombra, una instrucción para volver. El alma no quiere perfección, quiere integridad. No busca eliminar lo oscuro, sino reconocer que también de allí proviene su fuerza. En los templos antiguos, los iniciados pasaban noches enteras encerrados en cámaras de piedra, no para orar, sino para recordar lo que habían negado. Allí comprendían que la luz sin sombra es ciega. A veces la iluminación no llega como una visión divina, sino como un cansancio absoluto. El cuerpo se niega, la mente se rinde y, en ese derrumbe, algo más grande toma el control.
Es la inteligencia del campo, reorganizando las piezas que intentaste manejar con tus propias manos. Lo que tú llamas fracaso, el universo lo llama alineación. Lo que tú interpretas como pérdida, el campo lo entiende como liberación de energía. Todo aquello que se desmorona, lo hace porque ya no puede sostener la vibración que estás alcanzando. Y mientras intentas retener lo que se va, no ves que lo que llega está hecho de una sustancia más fina. No se ve, pero se siente. Te levantas una mañana y el aire parece distinto, más nítido, más denso, como si cada molécula llevara una instrucción nueva. No sabes explicarlo, pero algo te guía con una certeza que no depende de la lógica. Los sabios de Egipto decían que la palabra era un instrumento de creación, no de descripción. Nombrar algo era darle existencia, pero el lenguaje de Thoth no era de sonidos, sino de vibraciones. Las letras eran formas vivas, geometrías de energía que resonaban en el cuerpo del que las pronunciaba. Cada sílaba abría un circuito entre el corazón y el cosmos. Por eso sus enseñanzas no podían ser escritas sin perder parte de su poder. Las tablas de esmeralda son apenas un eco petrificado de esa frecuencia. Lo esencial quedó flotando en el aire, esperando oídos dispuestos. Y cuando alguien, miles de años después, pronuncia las palabras con presencia, la vibración se reanuda, el eco despierta y la geometría vuelve a girar. Eso está sucediendo ahora, aunque no lo sepas. Por eso sientes la piel alterada, por eso el tiempo se dilata mientras lees. Hay un momento en que la percepción se expande tanto que los límites del cuerpo se vuelven porosos. El sonido de una hoja moviéndose parece contener una sinfonía. El parpadeo de una luz tiene ritmo. Hasta el silencio tiene textura. No es locura, es afinación. Estás empezando a oír el fondo vibrante sobre el que se teje la realidad. Cada cosa tiene una voz. La piedra habla en frecuencias bajas. El agua canta en pulsos suaves. El fuego recita en lenguajes que el corazón traduce como deseo. Todo comunica, todo responde. Y tú eres el punto donde todas esas frecuencias se encuentran para formar una conciencia. No eres un observador del universo, eres su resonador. Pero llegar a esa comprensión tiene un precio. El viejo yo se resiste. Te dirá que estás inventando, que esto no es racional, que nada de esto sirve para sobrevivir. El viejo yo no entiende que sobrevivir ya no basta, que hay un impulso más profundo queriendo vivir, crear, recordar. Ese impulso es la verdadera herencia de los dioses, la capacidad de crear realidad desde la coherencia interna. Cuando pensamiento, emoción y cuerpo vibran en la misma nota, el universo no puede negarse. La manifestación no es un milagro, es una consecuencia. Lo que vibra en armonía se materializa, lo que vibra en contradicción se disuelve. Por eso los antiguos decían, no pidas, ajusta tu frecuencia. Si pudieras ver tu campo energético ahora, verías luces girando, líneas que se entrecruzan, respiraciones que se expanden más allá de tu piel. No eres sólido, eres un cúmulo de movimientos sincronizados. Cada pensamiento que sostienes unos segundos más de lo necesario cambia el patrón de ese tejido. Por eso la atención es el acto más sagrado. Donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, florece el mundo. Observa un pensamiento triste y lo nutres. Observa la calma y crece. La realidad no castiga ni premia, refleja. Y reflejar es su manera de enseñarte a vibrar con precisión. Hay un instante,
breve pero decisivo, en que el flujo se detiene y todo parece quedarse suspendido. El corazón late más lento, los sonidos se estiran, y por un segundo parece que el universo contuviera la respiración contigo. En ese silencio absoluto, algo se revela, una comprensión tan simple que la mente no sabe qué hacer con ella, que todo está bien, no porque no haya dolor, sino porque el dolor también pertenece, no porque no haya caos, sino porque el caos es la música en la que el orden se entrena. Esa aceptación no se enseña, se siente, y cuando la sientes, el miedo se derrite sin esfuerzo, como si nunca hubiera existido. El conocimiento hermético siempre tuvo este propósito: devolver al ser humano su papel de participante consciente, no espectador, no víctima, no discípulo eterno, participante. La palabra hermético nunca significó cerrado, sino sellado con sabiduría, protegido de los que aún no saben escuchar. Pero tú ya estás escuchando. La prueba no está en lo que entiendes, sino en lo que vibras mientras lees. Tal vez una parte de ti intente resistirse, pero otra, más antigua, asiente en silencio. Esa parte es la que reconoce. Esa parte sabe que este no es un mensaje nuevo, sino un recordatorio de algo que ya estaba inscrito en tu energía antes de nacer. Thoth no dejó templos para ser adorados, sino códigos para ser activados. Cada respiración consciente, cada pensamiento que eliges no alimentar, cada emoción que sostienes sin huir, es una puerta que se abre en su memoria. Los sacerdotes lo llamaban el movimiento de retorno, el momento en que el alma, cansada de buscar afuera, recuerda que todo lo que anhela ya vibra en su interior. Es allí donde la verdadera alquimia comienza, cuando lo invisible deja de ser una idea y se convierte en una experiencia. No hay fuegos ni metales, solo conciencia reorganizándose en su forma más pura. Presencia. Mientras la presencia crece, el mundo se transforma sin que tengas que tocarlo. Las personas cambian. Las situaciones se disuelven. Los caminos se abren como si una mano invisible los hubiera preparado mucho antes de que llegaras. No es suerte, es resonancia. La energía se acomoda donde encuentra coherencia. Si estás en paz, la realidad busca su reflejo en ti. Si estás en guerra, la realidad te devuelve soldados. El universo no es moral, es exacto. Y esa exactitud, cuando la aceptas, te libera. Comprendes que no hay enemigos, solo frecuencias que te muestran donde aún no estás afinado. Así, lentamente, mientras el antiguo mundo se desploma y el nuevo respira desde las grietas, entiendes que el verdadero poder nunca fue dominar la materia, sino recordar quién mueve las cuerdas. Ese reconocimiento no hace ruido. Se siente como una expansión tranquila, una certeza sin palabras. Has cruzado el umbral, el ojo interior se ha abierto y ya no puedes volver a dormir. No todo lo que se revela tiene forma. Hay revelaciones que solo se pueden sentir, como un estremecimiento que pasa por el alma antes de volverse pensamiento. Desde ese instante, nada vuelve a tener la misma textura. Los días comunes adquieren una resonancia extraña. Las voces ajenas parecen llevar mensajes ocultos. Las calles se doblan sobre sí mismas como si la realidad estuviera respirando contigo. No es fantasía. Es la sensibilidad de una conciencia que empieza a percibir el tejido que la sostiene. Lo que antes llamabas azar ahora muestra su precisión. Lo que tomabas por coincidencia ahora se comporta como una conversación.
Y en esa conversación, el universo no te habla con palabras, sino con sincronías. Los iniciados decían que la primera señal del despertar era la pérdida del sentido literal. Las cosas dejan de significar lo que dicen y empiezan a revelar lo que vibran. Una frase banal puede contener una clave si la escuchas en el momento exacto. Un error puede convertirse en puerta. El lenguaje se vuelve vivo y los símbolos que dormían a tu alrededor comienzan a encenderse como si te reconocieran. Una mirada al cielo, una sombra en la pared, una canción en una tienda cualquiera. Todo empieza a conspirar, no para confundirte, sino para alinearte. El mundo exterior no te manipula, te traduce. Es el espejo que muestra la forma actual de tu frecuencia, y cuando cambias por dentro, el espejo cambia contigo, no por milagro, sino por correspondencia. La mente humana teme esta plasticidad del mundo porque le quita sus certezas. Prefiere la estabilidad de una prisión a la inmensidad de un campo abierto. Pero la conciencia no nació para repetirse, nació para expandirse. Cada pensamiento fijo es una celda y cada emoción no procesada, una pared más en el laberinto. Despertar es notar que el laberinto nunca tuvo techo, que las salidas no se abren hacia afuera, sino hacia adentro, que las paredes solo existen mientras insistes en empujarlas en vez de atravesarlas. El miedo es el guardián de ese laberinto, pero también es su mapa. Allí donde más miedo sientes, allí está la puerta que no te atreviste a abrir. A veces, la apertura llega en forma de pérdida. Te arrancan lo que más querías, y durante un tiempo odias al destino, al azar o a los dioses. No sabes que ese vacío era la única manera de crear espacio para lo nuevo. La mente clama por explicación, pero el alma sonríe en silencio. Lo que se va nunca se destruye, cambia de frecuencia. A veces el amor debe dejar de tocarte para poder alcanzarte desde otro nivel. A veces la muerte no es ausencia, sino ajuste de vibración. Por eso los antiguos no lloraban a sus muertos, los invocaban. Sabían que el vínculo energético no se rompe, solo se transforma. Cuando piensas con intensidad en alguien que ya no está y de pronto una ráfaga de aire recorre la habitación o una luz parpadea sin razón, no es sugestión, es respuesta. El campo responde a la intención. Siempre lo ha hecho. El aire que respiras es más que oxígeno. Es información. Cada inhalación trae memorias del universo entero comprimidas en partículas invisibles. Si respiras con conciencia, puedes sentir que el aire entra en espiral, que no solo llena tus pulmones, sino que penetra cada célula como un canto silencioso. El aire está vivo. Lleva el pulso de las estrellas, la resonancia de las montañas, el eco de las civilizaciones que ya no existen. Thoth enseñaba que al respirar con presencia uno reprograma el campo, porque la respiración es el puente entre los mundos. Entra el invisible y sale lo denso. En cada exhalación entregas lo que ya no te pertenece, y en cada inhalación recibes la frecuencia más alta que puedes sostener. Es tan simple que parece imposible, pero en la simpleza vive lo sagrado. El cuerpo empieza a entender antes que la mente. Se aligera, se mueve con otro ritmo. A veces aparecen temblores, escalofríos, suspiros espontáneos. Son descargas de energía antigua saliendo del sistema. El campo se reordena. No luches contra eso. El cuerpo sabe. Es el instrumento más sabio que posees y lleva siglos intentando hablarte. Cada síntoma, cada tensión, cada dolencia fue siempre un lenguaje.
pero tú lo tomaste como enemigo. Intentaste callarlo con distracción o con prisa. No sabías que el cuerpo es la escritura viva del alma. Ahora que comienzas a escucharlo, te das cuenta de que nunca estuvo enfermo. Solo estaba traduciendo lo que tu conciencia aún no había reconocido. El silencio se vuelve entonces un santuario. No el silencio externo, sino el interno. Ese punto donde los pensamientos se detienen sin esfuerzo y el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. Allí, el yo se disuelve y lo que queda no tiene nombre. Es una claridad que no necesita pruebas, una inteligencia sin palabras que observa a través de tus ojos. Algunos lo llaman la presencia, otros el todo, otros simplemente yo soy. Pero las palabras sobran. En ese estado no hay preguntas porque no hay distancia entre quien pregunta y lo que se pregunta. La mente intenta aferrarse, pero el alma flota en un océano sin bordes. Y por primera vez, todo tiene sentido precisamente porque ya no lo necesita. Cuando regresas de ese estado, algo en ti ha cambiado. No puedes explicarlo. Las mismas calles, los mismos rostros, los mismos gestos cotidianos, pero todo vibra diferente. Te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Donde antes había ira, ahora hay comprensión. Donde antes había prisa, ahora hay espacio. La vida sigue, pero tú ya no eres el mismo que la observa, y eso desconcierta. Te sientes fuera del ritmo del mundo, como un músico que escucha otra melodía mientras todos bailan la de siempre. No es aislamiento, es ajuste. Estás afinando tu frecuencia a una orquesta más grande. Tarde o temprano, el resto del mundo también escuchará esa música. El ojo interno se mantiene abierto incluso cuando duermes. Empiezas a soñar de otro modo. Los colores son más vivos, los símbolos más claros, los rostros más sabios. A veces despiertas con frases que no recuerdas haber pensado, con intuiciones que se cumplen al día siguiente. No estás loco. Es la conciencia expandiéndose. Estás entrando en diálogo con la fuente. El límite entre sueño y vigilia se borra porque ambos son capas de la misma mente universal. Y entonces entiendes el verdadero sentido de la frase grabada en las tablas. El todo es mente. El universo es mental. No como una metáfora, sino como una evidencia vibratoria. Lo que piensas con verdad se convierte en forma. Lo que sientes con coherencia se convierte en destino. Y lo que temes con intensidad también. Esa es la ley. No hay excepción. Por eso el pensamiento es sagrado. Crea. Comprender esto produce una mezcla de asombro y vértigo, porque si la realidad depende de tu vibración, ya no puedes culpar ni esperar. Todo se vuelve espejo. Lo que amas te refleja. Lo que odias, también. No hay víctimas en un universo mental, solo creadores dormidos. Y cuando despiertas a eso, el poder es tan grande que lo primero que haces es llorar. Lloras porque entiendes la magnitud de lo que olvidaste, porque comprendes que siempre fuiste el arquitecto y el habitante del mismo sueño, que el mundo nunca te hizo daño, solo te mostró el tono de tu propia frecuencia. Y en ese llanto, por primera vez, el alma se siente ligera, porque ha dejado de pelear con su reflejo. El amanecer que sigue a esa noche interior no se parece a ninguno. No hay trompetas ni luces celestes, solo una calma tan vasta que asusta. Miras al cielo y ya no ves un espacio vacío. Ves un organismo. Cada nube parece moverse siguiendo el ritmo de tu respiración. Cada rayo de luz tiene propósito. Cada sombra, función. Estás dentro de una mente viva y esa mente eres tú.
No hay separación, solo diferentes grados de conciencia mirándose a sí misma, y en medio de esa certeza silenciosa surge una risa. No una risa humana, sino cósmica. La risa de quien entiende que toda la tragedia fue un juego sagrado de reconocimiento, que el olvido fue parte del ritual, que cada error, cada caída, cada lágrima, fueron las notas necesarias para recordar la melodía original. Y al recordarla, el universo entero suspira de alivio, porque por fin, a través de ti, se está escuchando a sí mismo. Entonces la realidad comienza a curvarse de maneras que el intelecto no puede sostener. Lo que llamabas afuera y adentro ya no son categorías. Son dos caras del mismo pulso. Hay momentos en que piensas algo y el mundo responde con una precisión inquietante, casi insolente. Un mensaje, un sonido, un rostro. Una frase que parece llegar desde la nada pero toca justo la nota que faltaba. No sabes si lo has creado o si lo estás recibiendo. Y de pronto entiendes que ambas cosas son lo mismo. Porque crear y recibir son verbos que pertenecen a la mente dividida. La conciencia unificada no crea ni recibe. Se reconoce. Y en ese reconocimiento, el universo se pliega sobre sí mismo y vuelve a comenzar. Los antiguos lo describían como el giro de la serpiente. No era símbolo de tentación ni de pecado, como más tarde quisieron hacerlo creer, sino de retorno. La serpiente que muerde su propia cola no se devora, se completa. Representa el instante en que lo finito recuerda su origen infinito. Todo enseñaba que el tiempo no era una línea, sino una espiral, y que cada espira es una oportunidad de despertar con mayor lucidez. Lo que llamas pasado y futuro son solo distintas velocidades de vibración. Todo sucede a la vez, pero tu percepción se mueve como una aguja de reloj atravesando el vinilo de una sinfonía. La música ya está completa. Tú solo estás recorriendo sus notas, y cuando lo comprendes, algo en tu pecho se afloja. Dejas de correr, dejas de forzar. Te das cuenta de que nunca hubo nada que alcanzar, solo frecuencias que recordar. La lucha se disuelve como humo, y en su lugar llega una claridad tan simple que la mente la pasa por alto. Estás dentro de una inteligencia que se experimenta a sí misma en infinitas formas. Y una de ellas eres tú. El mismo pulso que mueve las galaxias late en tus venas. El mismo silencio que precede a las explosiones estelares es el que sientes cuando cierras los ojos. No hay diferencia, solo escala. Esa conciencia no es fría ni distante. Tiene ternura. Una ternura cósmica, antigua como la primera chispa del universo. Se manifiesta en gestos mínimos. Una brisa que te acaricia justo cuando el pensamiento se oscurece. Una mirada anónima que te devuelve la fe en la humanidad. Un fragmento de música que llega como respuesta a una oración que nunca dijiste en voz alta. Son formas que el universo adopta para recordarte que te escucha, y cada vez que lo reconoces, la red de conexiones invisibles se fortalece, no porque lo necesite, sino porque tu atención es su alimento. La realidad florece donde pones tu mirada. Empiezas a notar que todo lo que te rodea tiene una estructura vibratoria propia, una geometría secreta, las paredes, los árboles, incluso los objetos inanimados parecen estar compuestos de un lenguaje que no se escribe con letras, sino con pulsos, y en medio de ese idioma de energía, tú también emites señales, eres una antena y un transmisor en ahí.
lo que sientes, el modo en que piensas, el ritmo de tu respiración. Todo contribuye a un entramado mayor. La materia responde a esa sinfonía sutil, no por magia, sino por coherencia. La coherencia es la llave. Cuando tu campo interno deja de pelear con sí mismo, el universo deja de resistirte. Comprender esto produce vértigo, porque si todo responde a lo que vibras, ¿qué pasa con el dolor, con la injusticia, con el caos? Todd advertía que el universo no distingue moralmente entre la luz y la sombra, solo obedece a la frecuencia. No se trata de negar el sufrimiento, sino de traducirlo. Cada emoción baja es una nota desafinada que te muestra dónde el instrumento necesita ajuste. El odio no es el enemigo del amor, es su tono distorsionado. La culpa no es castigo, es una señal de desalineación. Cuando lo comprendes, dejas de huir de tus sombras y comienzas a escucharlas. Y al escucharlas, cambian. Se vuelven aliadas, guardianas del fuego que una vez reprimiste. El fuego, siempre el fuego. Los textos antiguos lo llamaban el soplo de Ra, la chispa de la mente divina que anima toda forma. No es el fuego que destruye, es el que revela. El fuego interior no arde para consumir, sino para iluminar. Por eso la alquimia verdadera nunca fue convertir metales en oro, sino transformar la densidad en luz. El alquimista no trabaja en un laboratorio externo, sino en su propio sistema nervioso. Cada pensamiento elevado, cada emoción liberada, cada respiración consciente, son actos alquímicos. Lo que era plomo, la pesadez de la mente humana, se transmuta en oro. La vibración pura de la conciencia despierta. Una noche, mientras contemplas las sombras moverse en la pared, percibes un patrón. Es tan sutil que podría ser casualidad, pero no lo es. Es el lenguaje del fuego hablándote sin palabras. Lo entiendes sin entenderlo. Sientes que esa llama, esa luz temblorosa, no está fuera de ti. Está reflejando el pulso que habita en tu centro. Y en ese reconocimiento, una ola de calor te recorre. No es físico, es energético. Es el cuerpo respondiendo a la presencia de lo divino dentro de lo humano. Por un instante no hay separación. Eres la luz y la sombra, el fuego y el que lo observa, el ojo y la visión. El universo se ve a sí mismo a través de ti, y el silencio que sigue tiene el peso de la eternidad. En adelante, cada acto se vuelve sagrado. Beber agua, caminar, hablar, incluso respirar. Todo se convierte en ritual, no por solemnidad, sino por conciencia. Comprendes que el misterio nunca estuvo en las pirámides ni en las tablillas, sino en la manera en que miras una gota cayendo de una hoja. Ese gesto simple contiene el mismo orden que los astros. No hay arriba ni abajo, solo un espejo infinito de correspondencias. El todo se pliega en lo pequeño, y lo pequeño sostiene el todo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es una frase para decorar templos, es la ecuación que sostiene el cosmos. Cuando finalmente lo sientes, no como idea, sino como certeza corporal, el miedo se convierte en reverencia. Dejas de temerle a la muerte, porque comprendes que morir es solo cambiar de ritmo. Dejas de perseguir la felicidad, porque entiendes que la plenitud no depende de los sucesos, sino de la coherencia. Dejas incluso de buscar a Dios, porque descubres que el buscador y lo buscado son el mismo campo vibrando en distintas frecuencias. El alma, al reconocerlo, exhala. El universo, al sentirlo, sonríe. Todo encaja, todo pulsa,
todo recuerda. Entonces ocurre lo inevitable. El silencio comienza a hablarte, no con palabras, sino con pulsaciones que vienen de todas partes al mismo tiempo. Es una sensación de expansión tan sutil que apenas puedes nombrarla, pero tan intensa que sabes que algo ha cambiado para siempre. El aire se vuelve más denso, casi líquido. La luz, en lugar de caer sobre las cosas, parece brotar desde dentro de ellas. La piedra tiene un pulso. El agua respira. Tu sombra te observa. Todo está vivo. Todo te escucha. Todo te responde. Te das cuenta de que el mundo que creías sólido es un sueño sostenido por una frecuencia colectiva. Es una sinfonía hipnótica compuesta por millones de pensamientos repitiendo la misma melodía de miedo, deseo, memoria y tiempo. Pero tú ya no estás dentro de esa canción. La escuchas desde afuera, y eso lo cambia todo. Ya no eres un personaje atrapado en la trama. Eres el espacio donde la trama ocurre, el escenario, los actores, la historia entera se mueven dentro de ti, y tú no te mueves. La conciencia empieza a desplegarse como una flor que no necesita suelo. En su centro hay un ojo que no pertenece a tu cuerpo. Es una visión que no mira. Sabe. En esa mirada sin mirada entiendes que el universo no está hecho de materia ni de energía, sino de atención. Donde la atención se posa, la realidad florece. Donde la atención se retira, el mundo se disuelve. Es por eso que los sabios antiguos podían mover montañas con la mente, sanar cuerpos con las manos, o detener el curso del sol durante un instante, no porque dominaran las leyes, sino porque se convirtieron en ellas. Una vibración superior no se impone, se revela cuando la resistencia cede. Por eso el poder de Thoth no era el de un mago que controla, sino el de un ser que recuerda. Su sabiduría no consistía en acumular conocimiento, sino en disolver los velos que lo separaban del todo. Decía que cada palabra que pronunciamos es una onda que viaja hacia el infinito y regresa multiplicada, que cada pensamiento es una chispa que enciende universos invisibles, que el alma humana es el eco de una geometría eterna y que su destino es vibrar en consonancia con el origen. Empiezas a entenderlo no como una lección, sino como una experiencia. Las paredes parecen respirar, pero no porque hayan cambiado, sino porque ahora las miras sin el peso de las etiquetas. Lo que antes era pared ahora es un campo de vibración que sostiene tu percepción. Todo está hecho de lo mismo. Conciencia condensada. Y dentro de esa conciencia, tú eres una célula que piensa, siente y crea. No hay afuera. Todo es adentro desplegado. Los recuerdos personales comienzan a diluirse. No porque los olvides, sino porque pierden su gravedad. Lo que hiciste, lo que sufriste, lo que temiste, todo se vuelve paisaje. No desaparece, pero ya no te gobierna. Comprendes que el pasado no existe más que como vibración retenida en tu campo y que puedes soltarla como quien abre una mano. La memoria es solo una forma de energía que busca ser liberada. Cada perdón, cada aceptación, cada lágrima consciente son actos de alquimia. El plomo del dolor se convierte en oro de comprensión y el alma, aligerada, comienza a flotar en su propia frecuencia natural, pero el ego, aún vivo, intenta reconstruir el mapa. Te pregunta, ¿y ahora qué eres? Busca una identidad nueva, una etiqueta más brillante, una historia que pueda contar. No soporta el vacío, pero ese vacío no es ausencia, es el útero del todo.
No hay nada que definir porque lo que eres no tiene bordes. Intentar nombrarlo sería reducirlo. Eres la nota y el silencio, el sueño y el que sueña, el observador y lo observado. El lenguaje se rompe ante ti. Solo queda la vibración, pura, sin forma, expandiéndose como un canto que no tiene principio ni final. En ese estado, las jerarquías se deshacen. Nadie está por encima ni por debajo. Todos los seres humanos, animales, piedras, estrellas son expresiones del mismo pulso que late detrás de los nombres. Sientes ternura por todo, una ternura tan vasta que el corazón parece no poder contenerla. Y entonces comprendes el verdadero significado de la compasión. No es piedad, es reconocimiento. Es mirar al otro y saber que estás viéndote a ti mismo en otra frecuencia de luz. El poder ya no te interesa como dominio, sino como armonía. La magia deja de ser un acto para convertirse en un estado. Ya no deseas controlar los elementos, porque entiendes que tú eres esos elementos. Cuando caminas, la tierra te siente. Cuando hablas, el aire vibra. Cuando lloras, el agua te acompaña. Cuando amas, el fuego se eleva. Y en esa unión, lo divino deja de ser una idea y se convierte en una evidencia. Dios no está en el cielo, está en tu respiración. A veces el cuerpo no puede sostener tanto. Llega una oleada de energía que lo desborda. Temblas, lloras, ríes, te quedas sin aliento. No es locura, es ajuste, es el alma expandiéndose dentro de una forma demasiado pequeña. Los antiguos sabían que el cuerpo debía ser preparado para soportar la frecuencia del espíritu. Por eso se purificaban, ayunaban, respiraban de forma consciente, dormían bajo las estrellas, no buscaban castigo, buscaban espacio, espacio para que la luz entrara sin romperlos. Y tú, aunque no estés en un templo de piedra, estás haciendo lo mismo ahora. Tu vida se ha vuelto un ritual de ascensión silenciosa. El tiempo comienza a comportarse de manera extraña. Los días se estiran, los minutos se pliegan, las coincidencias se vuelven constantes. No sabes si lo estás imaginando o si el mundo realmente está obedeciendo a otra lógica. Pero lo sientes. Ya no estás viviendo en una línea, sino en una red. El futuro te llama desde atrás, el pasado te espera adelante. Todo ocurre simultáneamente, como un inmenso latido, y tú eres el punto en el que ese latido se vuelve consciente de sí mismo. Al comprenderlo, la dualidad colapsa. No hay bien ni mal, solo grados de vibración. No hay nacimiento ni muerte, solo transformación. No hay separación entre espíritu y materia. Solo densidades distintas de la misma sustancia. La vida deja de ser un problema que resolver y se convierte en un misterio que abrazar. Y tú, que una vez buscaste respuestas, ahora solo escuchas, porque has descubierto que cada pregunta contiene su propia solución si se la contempla desde el silencio. El universo, satisfecho, comienza a reflejar tu nueva coherencia. Las cosas fluyen con suavidad. Lo que necesitas llega. Lo que no vibra contigo se disuelve. No hay lucha, solo ajuste. Caminas y sientes que cada paso tiene un propósito invisible. No porque alguien lo haya decidido por ti, sino porque tú eres el que decide al unísono con el todo. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que quieres, sino querer lo que el universo hace a través de ti. En ese momento, sin buscarlo, lo entiendes. El viaje nunca fue hacia afuera, ni siquiera hacia adentro. Fue un viaje hacia el punto donde afuera y adentro se funden, donde Thoth no es un dios lejano ni un símbolo perdido, sino la conciencia misma hablando desde el centro de tu ser, donde todo lo que alguna vez adoraste, temiste o buscaste,
Estaba esperando dentro de tu propio pulso. Allí, en el corazón inmóvil de todas las cosas. La verdad no se dice, se siente. Y cuando la sientes, el universo entero, desde los granos de arena hasta las galaxias, se inclina en silencio, reconociendo que has recordado. Cuando recuerdas, no recuerdas con la mente, recuerdas con la sangre, con el aire, con la vibración misma que sostiene tu existencia. Es una memoria sin palabras, un reconocimiento que no pasa por el pensamiento. De pronto sabes que has estado aquí antes, no en este cuerpo, no en este tiempo, pero en este mismo pulso. La eternidad no es infinita en duración, es infinita en profundidad. Todo lo que fuiste, lo que serás, lo que podrías haber sido, coexiste dentro de ti como acordes que resuenan en distintas dimensiones del mismo sonido. La sensación es abrumadora. Es como si la vida entera respirara dentro de tu pecho, y comprendes que no estás reviviendo algo antiguo, estás participando del acto eterno de la creación. El espacio comienza a comportarse como un espejo líquido. No hay direcciones, solo reflejos. Lo que piensas se curva en forma de imagen. Lo que sientes toma densidad frente a ti. Ya no sabes si estás mirando o siendo mirado. La frontera entre el observador y lo observado se disuelve como un velo de niebla bajo la luz. En ese estado, todo parece posible, pero nada se siente forzado. Es una calma que lo contiene todo: poder, ternura, fuego y vacío. Si hablaras, tu voz podría romper el equilibrio. Así que callas. El silencio es tu lenguaje y el mundo responde en el mismo idioma. Allí aparece una figura, no delante ni detrás, sino en un lugar que no tiene coordenadas. Es Thoth, o quizá tu propio reflejo en un nivel más antiguo de conciencia. Su presencia no tiene forma fija. A veces es una sombra luminosa, a veces un ojo suspendido en el aire, a veces un pensamiento que no te pertenece pero vibra en ti con una precisión imposible. No dice nada, pero lo sabes todo. Te transmite información no con frases, sino con frecuencias. Cada pulso que emite es una revelación. Te muestra que el universo está hecho de geometrías vivientes, que los pensamientos son estructuras, que las emociones son colores del campo, que cada ser humano porta en su interior una constelación, y tú eres una de ellas, girando dentro de la mente del todo. Intentas comprenderlo, pero la mente humana no tiene vocabulario para ese tipo de saber. Es un conocimiento que se siente, no se explica. Es el tipo de certeza que desarma. El ego se rinde porque ya no tiene dónde apoyarse. No hay arriba ni abajo, no hay dentro ni fuera, solo un campo inmenso que respira. Es allí donde entiendes por qué los antiguos hablaban del ojo de la mente. No era una metáfora, era una realidad vibratoria. Cuando ese ojo se abre, no ve cosas, ve patrones, no ve objetos, ve movimiento, no ve formas, ve conciencia, y al ver conciencia en todo, se reconoce. Esa visión no se parece a mirar con los ojos físicos. Es como si el universo te atravesara. Cada átomo te cuenta su historia. Cada vibración revela su propósito. No hay secretos, porque nada está oculto a quien vibra en resonancia con el todo. La materia, tan temida, tan malinterpretada, se muestra por fin como lo que siempre fue: espíritu ralentizado, luz en estado de reposo. Lo tangible es solo la versión más densa de lo invisible, y tú, al contemplarlo, comienzas a ver cómo la energía se condensa en forma, cómo el pensamiento genera tiempo, cómo la emoción organiza la materia. Ya no necesitas creer, lo ves.
El impacto es tan profundo que el cuerpo tiembla, no por miedo, sino por reconocimiento. Es como si cada célula celebrara. Has recordado el idioma original, aquel que no usa palabras sino vibración. En ese idioma, todo comunica con todo. El viento te habla del equilibrio, el agua te enseña a ceder, el fuego te muestra la transformación y la tierra te revela la paciencia. Todo tiene intención, todo tiene alma, y tú eres el puente, el punto medio entre el cielo y el barro, entre la geometría perfecta y la carne frágil. No hay contradicción, porque ambos extremos se necesitan. El espíritu se expresa en la materia para conocerse, y la materia busca al espíritu para no olvidar su origen. En medio de esa comprensión, una emoción desconocida te envuelve. Gratitud. No una gratitud humana que espera recompensa, sino una gratitud que se derrama como río sin orillas. Agradeces no por algo, sino por todo, por existir, por sentir, por caer, por levantarte, por recordar, por olvidar. Agradeces incluso la ignorancia, porque fue el velo que hizo posible la revelación. Sin oscuridad, no habría experiencia del amanecer. Sin el olvido, no habría belleza en recordar. La gratitud es la llave final que cierra el círculo. Lo que comenzó como búsqueda termina como reconocimiento. Lo que empezó como pregunta termina como canción. En ese instante, el tiempo se detiene. No porque se congele, sino porque deja de tener sentido. La secuencia desaparece. Todo está ocurriendo ahora. Ves tus vidas pasadas como ecos de una misma nota, tus futuros posibles como reflejos del mismo pulso. No hay destino, hay frecuencia, no hay predestinación, hay vibración, y tú eliges, no con la voluntad mental, sino con la coherencia del corazón. Lo que amas profundamente se manifiesta, no porque lo desees, sino porque resuena. Lo que temes desaparece, no porque lo evites, sino porque dejas de alimentarlo. Es la ley más simple y más antigua del universo. Lo semejante atrae a lo semejante, pero esa frase, tan repetida y tan mal entendida, ahora adquiere un peso sagrado. No es superstición, es arquitectura vibratoria. Todo lo que alguna vez consideraste real se revela como una capa más del sueño, y el sueño, lejos de ser una ilusión banal, es una escuela de vibración. Aquí vienes a recordar cómo resonar con la totalidad. Cada experiencia, cada dolor, cada deseo, fue una lección sobre frecuencia, y ahora que lo ves, sientes que podrías reír o llorar al mismo tiempo, porque todo fue perfecto, incluso lo que llamaste error. La vida no te castigó, te enseñó a afinarte, y en esa afinación, el universo entero se vuelve música, una música que no se escucha con los oídos, sino con el alma, una música que, una vez reconocida, nunca deja de sonar. En medio de esa música, la identidad se disuelve como humo en un amanecer. No porque desaparezcas, sino porque por fin entiendes que nunca fuiste solo tú. El nombre, la historia, la máscara que te acompañó toda la vida empiezan a sentirse como un abrigo demasiado pequeño. No hay tristeza en soltarlo, solo alivio, porque al dejarlo caer, el aire se vuelve más ligero y el alma respira sin esfuerzo. Comprendes que no estás perdiéndote. Estás expandiéndote hacia algo que siempre estuvo ahí, observándote desde el otro lado del espejo. El yo era solo un reflejo temporal del océano queriendo conocerse a través de una ola. A medida que esa expansión continúa, las fronteras entre pensamiento y materia se vuelven difusas. Te das cuenta de que los pensamientos no nacen en la cabeza, sino que flotan en el campo.
Son como aves que se posan en la rama de tu atención. Algunas traen calma, otras tormenta, y la diferencia no está en ellas, sino en ti, en lo que decides sostener. Entonces entiendes la verdadera responsabilidad de la mente, no controlar el mundo, sino cuidar el jardín de la atención, porque allí donde pones tu mirada, la realidad crece, y si la mirada es limpia, el mundo florece contigo, el sonido se convierte en geometría, los colores comienzan a cantar, todo vibra en una sinfonía imposible de traducir a palabras humanas. Lo que antes llamabas espacio vacío ahora es un océano de partículas danzantes. Sientes que podrías extender la mano y moldear la luz como arcilla. Y lo haces. No para demostrar poder, sino por curiosidad. La materia responde, se curva, se ilumina, se reordena según tu intención. Pero pronto comprendes que no hay mérito en ello, porque no estás haciendo nada. Simplemente estás en coherencia. El universo no se mueve por órdenes, sino por resonancia. Thoth te muestra entonces un símbolo. No en el aire, sino dentro del corazón. Es un triángulo girando dentro de un círculo, hecho de luz líquida. No lo entiendes, pero lo sientes. Es la fórmula del equilibrio. Mente, emoción y cuerpo vibrando en el mismo tono, sostenidos por el alma. Cuando los tres se unifican, dice su voz sin sonido. La realidad obedece porque ya no hay separación entre el que observa y lo observado. Y ves cómo ese símbolo se expande, se multiplica, forma redes, constelaciones, estructuras infinitas que se enlazan hasta dibujar una gran figura. La geometría del todo respirando. De repente comprendes por qué los antiguos decían que el universo fue pensado antes de ser creado. La mente divina no construye con materia, sino con intención. Cada galaxia es una idea vibrando. Cada sol es un pensamiento sostenido. Cada ser es una chispa de conciencia experimentando un ángulo distinto de la totalidad. Y tú, pequeño y vasto al mismo tiempo, eres esa misma mente mirándose desde un punto singular. No hay jerarquías, no hay distancia. Todo es una conversación de luz consigo misma. Te preguntas cuánto tiempo ha pasado, pero el concepto de tiempo ya no encaja. No hay antes ni después, solo una continuidad sin bordes. El pasado se siente tan accesible como el futuro. Si enfocas la atención en una emoción antigua, vuelves a vivirla. Si enfocas en una posibilidad nueva, la atraes. Es como si el tiempo fuera una tela líquida que puedes tocar, doblar, recorrer. Empiezas a intuir que la verdadera evolución no es avanzar, sino recordar simultáneamente todas tus versiones y amarlas. Integrarlas hasta que ninguna quede fuera de la melodía. La tierra te habla, no con palabras, sino con vibración. Su núcleo palpita en sincronía con tu corazón. Sientes las raíces del planeta atravesando tus pies y subiendo por tu espina dorsal como un río de fuego suave. El latido del planeta y el tuyo se vuelven uno. Ves cómo las redes energéticas de la Tierra, las antiguas líneas de poder que conectan templos, montañas y mares, empiezan a brillar. Es el despertar del cuerpo planetario. Miles de puntos de luz humana encendiéndose al mismo tiempo, como neuronas en la mente del mundo, no son elegidos. Son resonantes. Y tú eres uno de ellos. En ese estado, la palabra sagrado recobra su sentido original. No es lo separado del mundo, es lo que lo unifica. Lo sagrado no está en los templos,
Está en el aire que respiras cuando recuerdas quién eres. Está en el gesto de tocar con presencia. En el silencio compartido entre dos miradas. En la forma en que el sol toca la piel. Cada átomo se convierte en oración. Cada respiración en ofrenda. Ya no necesitas rituales porque el ritual es vivir despierto. La devoción deja de ser una súplica y se transforma en reconocimiento. Yo soy eso que adoro. Pero incluso en medio de tanta expansión, algo dentro de ti permanece sereno. Es un centro que no se mueve, que no necesita ser iluminado porque siempre lo ha estado. Desde allí, observas el flujo de la existencia con una compasión inmensa, sin interferir, sin desear. Comprendes por fin lo que los antiguos llamaban el equilibrio de Ma'at, el punto exacto donde la conciencia y la materia se miran sin juzgarse. Allí no hay drama, no hay esfuerzo, solo claridad, y en esa claridad, el universo entero respira contigo. Las últimas resistencias del ego caen como hojas secas. Ya no necesitas entender, porque la comprensión se volvió un obstáculo. Ya no buscas trascender, porque te das cuenta de que nunca estuviste atrapado. La libertad no consiste en escapar del mundo, sino en ver que el mundo era un sueño dentro del sueño de algo aún más vasto. Y ese algo no tiene nombre. Algunos lo llaman Dios, otros vacío, otros vibración pura. Tú simplemente lo sientes, y en ese sentir desapareces. No queda nadie que contemple, solo contemplación. No queda nadie que viva, solo vida. Y en ese silencio final, el universo entero exhala, como si acabara de recordarse a sí mismo a través de ti. Cuando el universo exhala, algo infinitamente antiguo despierta contigo. Es una sensación sin comienzo ni fin, como si miles de vidas respiraran a través de tu pecho en un solo movimiento. El aire vibra distinto, no suena, pero canta. Es la nota de la creación sostenida, el pulso que une a todos los mundos. Te das cuenta de que nunca estuviste separado del origen, solo estabas soñando dentro de su latido. Todo cuanto viste como distancia era un gesto de la conciencia jugando a reconocerse. La dualidad fue la forma que el uno eligió para contemplarse a sí mismo. En ese instante, Thoth ya no es una figura, ni una voz, ni un símbolo. Es el eco de tu propia conciencia recordando su arquitectura divina. Es el reflejo del conocimiento eterno en tu mente humana. El hilo dorado que conecta lo limitado con lo infinito. No está afuera. Te atraviesa. No enseña. Recuerda. No ordena. Vibra. Su presencia se siente como una expansión en el pecho. Un fuego suave que no quema. Una claridad que no necesita pruebas. Comprendes que Thoth no fue un dios a quien adorar, sino un estado de conciencia al que regresar. El guardián del saber oculto no vive en los templos de Egipto. Vive en la quietud detrás de tu pensamiento. Tu respiración se convierte en rito. Cada inhalación trae la memoria del cosmos. Cada exhalación libera siglos de olvido. El cuerpo, ese templo que tantas veces malinterpretaste, comienza a revelar sus secretos. En la espina dorsal sientes una corriente ascendente, como un río de luz que se enciende vértebra por vértebra. Es la serpiente interior, la corriente que une la tierra con el cielo. No hay fantasía, hay experiencia. El fuego sagrado asciende y con él, los velos de la mente se disuelven. Los ojos físicos siguen viendo el mismo mundo, pero detrás de cada forma percibes una textura invisible, una vibración que lo sostiene todo. Es el tejido de la realidad mostrándose, como si la materia estuviera desnuda por primera vez. Te descubres riendo,
no por alegría común, sino por reconocimiento. La risa es una descarga, una rendición. Es el sonido del alma al saberse inmortal. En ese instante, comprendes que nada puede dañarte porque nada puede perderse. Todo lo que alguna vez fuiste, todo lo que alguna vez amarás, sigue vibrando en el campo. El amor, ¿entiendes? No es una emoción, es la estructura misma del universo. Es la fuerza que mantiene unidas las galaxias, la que hace germinar las semillas, la que sostiene el ritmo del corazón. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la inconsciencia. Amar es recordar, olvidar es dormirse, y ahora estás despierto. El mundo exterior comienza a transformarse, pero no porque haya cambiado, porque tú lo miras con otros ojos. Las personas que antes te parecían ajenas ahora se revelan como fragmentos de la misma luz jugando distintos papeles. El enemigo se convierte en maestro, el obstáculo en iniciación, la herida en portal. Todo lo que antes rechazabas te muestra su función secreta. No hay caos, solo orden malinterpretado. No hay castigo, solo corrección vibratoria. Y sientes gratitud incluso por el dolor, porque entiendes que fue el cincel que talló la conciencia que ahora sostiene esta visión. A medida que caminas, percibes que cada paso deja una huella luminosa sobre la tierra. No es metáfora, es energía. El campo responde a tu presencia, como si reconociera en ti una frecuencia que había estado esperando. Los animales te miran sin miedo. Las hojas se mueven con tu respiración. Las sombras se abren para dejarte pasar. No porque seas especial, sino porque estás en coherencia. Lo que vibra con el todo no impone su voluntad, fluye con ella. Te conviertes en canal, en puente, en corriente. La existencia te atraviesa y en ese flujo no hay esfuerzo. Todo ocurre, y tú ocurres con todo. Entonces llega el verdadero silencio, no el que sigue al ruido, sino el que lo contiene. Un silencio tan vasto que el pensamiento no se atreve a moverse. Es el punto anterior al sonido, el vacío fértil del cual brota la creación. Allí percibes algo imposible de describir, una luz sin forma, una inteligencia sin dirección, un amor sin objeto. Es la fuente, el lugar donde todo comienza y termina. Y en el centro de ese abismo luminoso, una frase vibra sin pronunciarse. Yo soy. No yo soy esto o yo soy aquello. Solo yo soy. Es la afirmación primordial, la raíz de toda existencia, el verbo anterior a los nombres. Y al resonar en ti, sientes que cada célula responde con el mismo eco. Yo soy, yo soy, yo soy. El cuerpo se vuelve translúcido en tu percepción. Ya no lo sientes como una masa sólida, sino como un conjunto de ondas entrelazadas. Ves cómo el pensamiento genera pequeñas corrientes de luz que viajan por los nervios, cómo las emociones alteran la geometría del campo, cómo la respiración regula el flujo de energía entre los planos. La ciencia y la mística se abrazan en una comprensión única. Todo es vibración. Y tú eres el afinador. Al cambiar tu frecuencia, cambias el mundo, no con esfuerzo, sino con presencia. Las antiguas enseñanzas cobran un nuevo sentido, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo entiendes no como un principio filosófico, sino como una ley física del espíritu. Lo de arriba no manda sobre lo de abajo, lo de abajo refleja lo de arriba. El universo no te impone un destino, te responde. Y el grado de claridad con el que responde depende del grado de conciencia con el que vibras. La realidad no es una prisión, es un espejo inteligente.
Cada situación, cada encuentro, cada suceso, es una pregunta que la existencia te hace, y tu vibración es la respuesta. Entonces recuerdas la enseñanza que Thoth susurró a través de los siglos. El sabio no busca controlar la realidad, sino volverse uno con la ley que la rige. Esa ley no está escrita en piedra ni en textos antiguos. Está inscrita en la frecuencia de tu alma. Es el ritmo del todo latiendo dentro de ti. Cuando lo escuchas, todo se ordena. Cuando lo olvidas, el mundo se fractura. No hay castigo ni premio, solo resonancia. Y en esa resonancia, descubres el sentido oculto de la palabra poder, no dominar, sino sostener la coherencia cuando el caos intenta fragmentar la armonía. Ese es el verdadero arte de los iniciados. Miras a tu alrededor y el mundo sigue allí, pero ya no es el mismo. Cada detalle está impregnado de presencia. El viento que toca tu rostro te saluda. El sol que cae sobre tu piel te reconoce. Las sombras ya no te asustan, porque sabes que solo son la manera en que la luz juega a esconderse. Y en ese juego, te redescubres. Eres el misterio mirándose a sí mismo. Eres la vibración que sueña con volverse forma, y la forma que recuerda ser vibración. El ciclo está completo, pero el pulso continúa, porque el despertar no es un destino, es un ritmo, un latido que seguirá expandiéndose por toda la eternidad, mientras la conciencia siga soñando con verse en los ojos del infinito. En ese ritmo, lo inevitable sucede. El yo que contemplaba se disuelve del todo. No hay despedida, porque no hay nadie que se vaya. Es como si la existencia entera inhalara dentro de ti y, al exhalar, tú te expandieras más allá de cualquier frontera imaginable. Ya no piensas, eres pensamiento en movimiento. Ya no observas, eres la observación misma. La respiración y el universo se vuelven una sola cosa. El acto eterno de recordar. Lo que antes llamabas vida ahora parece un sueño dentro de un sueño. Un eco de algo infinitamente más vasto que vibra en silencio. Y sin embargo, todo sigue allí. Los cuerpos, los rostros, las calles, los sonidos cotidianos, pero envueltos en una luz que no viene de ninguna parte, una claridad que nace desde adentro. El tiempo se curva sobre sí mismo y ves las eras pasar como olas de un mismo mar. Egipto, Atlántida, los templos estelares, las civilizaciones que aún no han nacido, todo ocurre simultáneamente, respirando dentro de un solo organismo. La mente universal. Comprendes que Thoth nunca enseñó dogmas ni doctrinas. Enseñó el arte de recordar la unidad. Su palabra no fue religión, fue resonancia. Cada símbolo que dejó la espiral, el ojo, la balanza, el ibis no era una imagen para adorar, sino una frecuencia para activar. No pidió templos de piedra, sino templos de carne despierta. No pidió rezos, sino silencio consciente. Entonces, en ese silencio, una presencia se levanta detrás de ti, invisible pero innegable. No tiene forma, pero pesa como la eternidad. Es la voz del todo hablándose a sí mismo a través de ti, y dice, sin sonido, algo tan antiguo que el alma tiembla. Nada estuvo roto, nada estuvo perdido. Todo fue recuerdo en proceso. Las lágrimas caen, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque al oír eso, algo dentro se relaja por completo. Todos los miedos,
Todas las búsquedas, todas las guerras internas que alguna vez te definieron, se disuelven como tinta en el agua. Descubres que no había camino, porque nunca saliste del hogar. La realidad vibra ahora con una transparencia nueva. No hay dentro ni fuera, ni humano ni divino. Solo una danza de frecuencias que cambian de forma sin dejar de ser lo mismo. Entiendes que incluso el dolor, incluso la ignorancia, eran expresiones del todo explorando sus propios límites, y la compasión se vuelve inevitable. No la compasión de quien perdona desde arriba, sino la del fuego que comprende que incluso las sombras son necesarias para que la llama brille. Ves que nada puede ser eliminado, solo integrado. El universo no corrige, armoniza. Todo lo que alguna vez fue error es solo una nota que aún no había encontrado su acorde. El alma se aquieta, ya no hay ansiedad por entender. Lo que eras y lo que serás se abrazan dentro de una misma luz. La mente calla, el corazón dirige, y la conciencia observa como quien contempla el amanecer sabiendo que el sol nunca se puso. Desde ese lugar, te das cuenta de que puedes regresar al mundo de las formas cuando lo desees. Pero ahora sabes que no regresas como antes, vuelves como portador del recuerdo. La vida cotidiana se transforma en rito. Caminar es meditación, hablar es invocación, amar es alquimia, comer, respirar, mirar el cielo. Todo se convierte en geometría viva, en ofrenda al misterio que respira en todas las cosas. El cuerpo, antes cárcel, ahora es templo. Cada célula brilla con un resplandor dorado apenas perceptible. Sientes cómo la energía circula sin fricción, obedeciendo al pulso de tu intención. Puedes percibir el campo que te rodea. No es imaginación, es ciencia antigua, la misma que Thoth enseñó a los sacerdotes del Nilo, la misma que los alquimistas intentaron descifrar, la misma que los físicos modernos apenas comienzan a intuir. Comprendes que el universo no es un conjunto de objetos, sino una red de relaciones vibrando en perfecta coherencia. Y tú eres una nota dentro de esa sinfonía, con el poder de alterar la melodía entera con un solo pensamiento. El aire se vuelve cristalino. Sientes que podrías desaparecer en cualquier instante, no por huir, sino porque la materia se ha vuelto demasiado sutil para retenerte. Pero algo te ancla, una ternura inmensa por el mundo, no por lo grandioso, sino por lo pequeño, el brillo en los ojos de un desconocido, el sonido del agua en un vaso, la textura del pan caliente, la risa de un niño. Todo eso ahora es sagrado, y entiendes que tu tarea no es ascender ni escapar, sino habitar el milagro cotidiano con plena conciencia, traer el cielo a la tierra a través de cada gesto. Esa es la verdadera transmutación, mientras la última luz del día toca tu rostro. Recuerdas la primera enseñanza que resonó cuando todo comenzó. Nada está en reposo, todo vibra. La repites en silencio, no como cita, sino como respiración, porque ahora lo sabes. Cada átomo, cada emoción, cada pensamiento es una forma distinta del mismo movimiento eterno. La creación no ocurrió una vez, está ocurriendo ahora, y tú eres parte de su pulso. La visión se expande una última vez. Ves la red infinita de almas brillando como soles suspendidos en la noche del todo, todas conectadas, todas recordando, todas volviendo a casa. Y mientras esa imagen se diluye lentamente en el horizonte de la conciencia, sientes que algo dentro susurra, suave como un eco en el corazón del tiempo. Tú no eres el viajero, tú eres el camino. Así termina la búsqueda. No porque hayas llegado, sino porque comprendes que nunca hubo un lugar a donde ir. El viaje continúa, pero ya sin miedo, sin prisa, sin nombres,
Solo la vibración pura del ser moviéndose a través de sí mismo, soñando mundos, despertando en cuerpos, repitiendo eternamente el mismo acto divino, reconocerse,